¿Sabe qué quiero que usted le pida al Dios eterno? Ahí con sus ojos cerrados, que usted sienta la presencia de Jesús de Nazaret. Ahí en su mente, ahí en su corazón, ahí en su espíritu, ahí en su alma, aún en su cuerpo. No ignoramos que usted tiene luchas, todos las tenemos. No ignoramos que usted tiene deseos de una respuesta, todos las tenemos. No ignoramos que tal vez hemos derramado lágrimas por algo en esta semana, todos las derramamos. No ignoramos que a veces sentimos como en nuestro pecho algo atravesado, pero en medio de todo eso, sentir a Jesús de Nazaret, en medio de eso, percibir a Jesús de Nazaret en nuestra mente, en nuestro corazón, al lado nuestro, para poder pelear esas batallas, para poder sentir que Él nos levanta, que Él nos sustenta, que Él nos ayuda, que Él nos favorece. Yo te pregunto, pueblo precioso, pueblo hermoso, ¿a quién más le echas tú tus cargas? ¿Quién te las va a recibir? ¿Quién te va a recibir tus angustias? Si solamente Él dijo, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién va a recibir tu dolor, tu tristeza? ¿Quién te va a soportar y a sustentar, amado o amada? Solo Él. Solo Él, que nos dijo que no nos dejaría huérfanos y que estaría con nosotros hasta el fin. Así que bendícelo. Dile tu secreto ahí. Mira que te lo estoy diciendo de parte de Dios. Dile tu secreto. Dile tu secreto de ese anhelo. Dile tu secreto. Dile tu temor. Dile tu necesidad. Echa esa carga sobre ti. Díselo. Díselo a Jesús de Nazaret. Porque una iglesia cristiana, cualquiera que sea ella, donde quiera que esté en el mundo, desde que sea verdadera, no puede sentir a Cristo lejano, no puede sentir a Cristo ajeno, no puede sentir a Cristo por allá. No, somos cristianos porque Cristo vive en medio de nosotros. Nos reunimos, nos congregamos 2 o 3 y Él está en medio de nosotros. Así que aprovecha. Y a ti te digo, joven, aprovecha, porque el diablo te quiere tomar, el diablo te quiere destruir, el diablo te quiere llevar por camino de dolor, de tristeza. Pero a ti te digo, joven, Jesús te ha traído para levantarte, para ayudarte, para mostrarte las cosas como son. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dígale al Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tú eres bueno, Padre nuestro, tú eres bueno, Dios, tú eres bueno, Dios. Abra por favor su Biblia en la Epístola a los Hebreos, capítulo número 12. Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Les comunico que hubo una palabra que dio mi profeta, mi pastor acá, que Cristo viene pronto. Pero para eso tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado. Que Cristo viene pronto. Yo quise estar en unidad, porque debemos estar en unidad con mi autoridad espiritual y retransmitirle a ustedes, ovejas preciosas de Cristo, y de ella también, porque es nuestra pastora principal, este mensaje de Dios, que Cristo viene pronto. Pero también tenemos que hacer algo para podernos ir con Él. Y también tenemos que hacer algo para que no nos quedemos aquí en medio de turbulencias, en medio de incredulidad, en medio de angustia. No, que es tiempo de echar la carga sobre Él, que es tiempo de echar la angustia sobre Él, pero también es tiempo de quitar muchas cosas que de nosotros no deben estar. Hebreos capítulo 12, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, el pueblo de Dios diga amén. Amén. Dice Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué nos debemos despojar? Todo peso y pecado que nos asedia.
del pecado que nos asedia. Sí, amén. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Su carrera tiene una meta. Usted no corre a la loca. Amén. Su carrera tiene un final. ¿Cuál es? Jesús. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Título de la enseñanza: en la cruz de Cristo. Amén. En la cruz de Cristo. Tome asiento, por favor, y vamos a meternos en la palabra de Dios, porque necesitamos que la palabra de Dios nos siga ministrando, nos siga sustentando, nos siga ayudando. ¿Sabe por qué esos milagros poderosos? Y seguirá habiendo milagros maravillosos. Porque se ora, porque se ayuna, porque se invoca al Señor, y porque se predica la palabra y traemos la palabra de Dios, para que en la palabra de Dios haya respaldo de Dios. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a dar una oportunidad grande para el que lo quiera recibir en el nombre de Jesús de Nazaret. De quitar pesos, de quitar angustias, de quitar problemas, para que eso nos contribuya a prepararnos para irnos con el Señor. Porque una persona con ese peso y con ese pecado que le asedia, no se va a ir con el Señor. Se queda con toda la carga, se queda con todo aquí. Pero Dios va a abrir la puerta con visión a que estemos libres para podernos irnos con el Señor. Hebreos capítulo 12 dice, comienza diciendo que tenemos una grande nube de testigos. ¿Sabe por qué creemos en la crucifixión de Cristo? Porque en la crucifixión de Cristo hubo una muy grande nube de testigos. Hubo una multitud enorme en Jerusalén ese día que lo crucificaron a él. Había gente de Jerusalén, había gente de Judá, pero también había galileos, también había griegos, también había africanos. También había gente de otras naciones, tal vez europeos, de la parte de Macedonia. ¿Qué tuvo de diferente esa crucifixión? Porque acuérdese usted, amado, que no solamente crucificaron a Jesús. Que hay registros históricos donde los romanos en alguna ocasión crucificaron a 1000 personas al tiempo. Sí, amén. Para mostrar la dureza del imperio romano. Pero ¿qué tuvo esa crucifixión de Jesús? Que era la crucifixión del Hijo del Dios viviente. Y Dios le respaldó, porque se oscureció, en medio de las 3 de la tarde se oscureció todo. Y hubo relámpagos, y hubo truenos, ruidos del cielo. Y Dios la respaldó porque la tierra tembló, un terremoto tremendo, tanto que salieron de la tumba los muertos. Y Dios la respaldó porque en el velo del templo había un velo gruesísimo, como de 10 centímetros, dice, porque era tejido sobre tejido. Yo no sé si usted había investigado eso, pero el velo del templo era algo así de grueso por ahí. Porque era tejido sobre tejido. Y sin embargo, ese velo, en medio de esa crucifixión, se rasgó de arriba a abajo. Por eso estos autores dicen que rasgó el velo, para que el pueblo que creyera en él ya pudiera entrar al lugar santísimo a decirle, Señor, heme aquí. ¿Qué significa la cruz de Cristo para usted? No hablo del pedazo de madera, no hablo de lo que adornan muchas iglesias, no, hablo de la obra que hubo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa para usted? Aquí dice que tenemos una nube de testigos muy grande, que nos mira si creemos, que nos mira si desmayamos, que nos mira si volvemos atrás.
Y esos testigos están en el cielo, porque así como dice la palabra, hay vigilantes. Yo no sé cuántos han leído en Zacarías que habla que hay ángeles especiales vigilantes. Sí, amén. Y si tú no lo sabes, hay demonios mandados por el diablo también vigilantes. Por eso yo le advierto a los jóvenes que tengan mucho cuidado, porque el diablo se disfraza de cosas buenas, se disfraza de cosas placenteras para atrapar a los jóvenes, y le manda demonios vigilantes para que los vigilen. Hermanos amados, y hay un llamado aquí, y esos testigos del cielo y testigos de la tierra están mirando. A ver, ¿tú qué decides? Si decides amar a Jesús, si decides querer estar con Jesús toda la vida, toda la eternidad, o si decides darle la espalda a Jesús. Dice que hay un llamado a despojarse. Yo no sé cuántos entienden la palabra despojarse. Es echarme una vez por fuera sin querer recoger. Dice, despojémonos de dos cosas, de todo peso. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu peso que has llevado por años? ¿Cuál es tu peso que te pusieron tal vez tus padres, tus abuelos? ¿Cuál es ese peso que quieres despojarte? Y dice del pecado que nos asedia. ¿Cuántos son conscientes hoy aquí que hay unos pecados que te asedian? Y quizás los pecados que a ti te asedian no asedian a otro. Pues el llamado de Dios hoy, y seguramente durante todo este tiempo, es mirar bien de qué nos vamos a despojar. Alguien añadiría a la lista quizá del orgullo, quizá de la soberbia o del miedo, o de la incredulidad, o de algún pecado. Hay que despojarse de un pecado que se cree oculto para los hombres, pero no para Dios. Porque los hombres pueden ser burlados, pero Dios no puede ser burlado. Sí, amén. Y dice aquí que hay un pecado que nos asedia. Entonces se está haciendo un ayuno, como diciendo, hay que preparar el pueblo. ¿Cómo sabes que la trompeta no suene el 24 de diciembre a las 12 de la noche? O el 1 de enero aquí durante el culto. Y dice que esto es para poder correr. Ya no es tiempo de andar despacio hacia el Señor, no. Es tiempo de correr. Con paciencia, quiere decir corriendo, pero con paciencia sin desesperarse. La carrera que tenemos por delante. ¿Eres consciente que tienes una carrera por delante? ¿Sabe que Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras? Aleluya. Tuve la bendición de estar en una conferencia allá donde estudia uno de mis hijos, porque era algo de la economía familiar. Bueno, yo asistí más como por ayudar, como por rodear, como por apoyar. Pero Dios, no sé si ese hombre sea creyente o no, no lo sé. Pero ese hombre se paró a dar la conferencia y decía, si usted ha tenido algo atrás, déjelo hasta aquí hoy. No importa, decía una y otra vez, de aquí en adelante. Y volvía y daba la conferencia magistral de unas cosas, de unos elementos de la economía familiar. Y decía, no importa que en el pasado haya tenido ese problema, déjelo hasta aquí. Es de aquí en adelante. Y decía, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el tiempo, es de aquí en adelante. Amén. Yo dije, Dios me está hablando a mí. Sí, amén. Dios me está dando un mensaje a través de esta conferencia. Y el Señor me lo corrobora con la palabra. Que de aquí en adelante tengo que poner mis ojos más. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. ¿Por qué tengo que poner la mirada en Él? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué es consumar la fe? Que la fe se haga la realidad en el propósito en el cual se tuvo. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. ¿Y cuántos quieren que el consumador de la fe dé esa respuesta que se anhela?
Porque a mí me gusta hablarle al Señor. Porque la Biblia dice: buscad y hallaréis. Y me gusta levantar mi mano y decirle al pueblo: pueblo, si usted quiere ese milagro, no sé si quiere estar de pie, no sé si quiere estar sentado, y le diga: Señor, tú eres el consumador de la fe. Aquí lo dice tu palabra, tú eres el que realiza ese milagro que por fe se pide. Tú eres el que da esa respuesta que por fe se pide. Tú eres, Señor, el que concede ese anhelo que por fe se pide. Por eso pongo la mirada en ti, Señor. Pongo la mirada en ti, mi Señor. Pongo la mirada en ti, mi Rey, porque tú eres el consumador de la fe. Tome asiento, por favor. Es tremendo que dice: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Usted está entendiendo lo que Dios nos dice aquí? Un sufrimiento que traía detrás, ¿qué? Gozo. Sí, qué tremendo. Lo volvemos a leer, por favor. Esa parte ahí dice: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué fue lo que sufrió primero él? La cruz. No, sufrió primero la cruz. Y después, ¿qué recibió? El gozo. ¿Qué está sufriendo usted? ¿Qué está sufriendo? ¿O qué ha sufrido durante años? Y si yo le digo que lleve eso a la cruz de Cristo hoy, pero que no lo lleve de cualquier forma, que uno mire la cruz de madera ni la de cemento, sino la obra del Señor en esa cruz. Porque el Señor fue a la cruz. ¿Cuántos creen que el Señor fue a la cruz? Y allí murió. Y allí derramó su vida por usted y por mí. Dígale a la persona: precioso nuestro Señor que derramó su vida por nosotros. Precioso nuestro Señor que derramó su vida totalmente por nosotros. Pero usted entiende que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, estaba pasando por el sufrimiento, pero estaba viendo que después de ese sufrimiento, ¿qué se desataría? Por favor, ¿qué? Tremendo. Esto es para parársele al diablo. Amén. Esto es para combatir al diablo y a los demonios. Esto es para combatir lo contrario y decir: mire, diablo, si yo estoy sufriendo por este tiempo esto y esto y esto otro, sépalo, diablo, que voy a imitar a mi Señor Jesucristo, porque Él sufrió en la cruz del Calvario para dar vida eterna, pero después vivió en el gozo, vive en el gozo de ver la sanidad, la restauración, la salvación, la oportunidad que hay para la humanidad. Sépalo, Satanás, que aunque yo estoy sufriendo esto, sépalo enfermedad, sépalo angustia, sépalo problemas, que aunque estoy sufriendo esto, me voy a imitar a mi Señor Jesucristo de Nazaret, creyendo que ahorita lo sufro, pero después de esto viene un gozo de la respuesta, un gozo de la sanidad, un gozo de la restauración, un gozo de la salida a estos problemas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Menospreciando el oprobio. Cuando usted está pasando sufrimiento, también hay oprobio. Sí, amén. No se extrañe. Se lo permite el Señor, para que entendamos el precio del gozo que nos da después en la vida. Amén. Porque le aseguro algo de parte de Dios: usted no valoraría el gozo que le da una victoria en Cristo Jesús de igual forma, si no es porque primero tuvo que sufrir, pagar el precio y soportar el oprobio. Sí, amén. Y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Dónde está su Señor Jesucristo? En el trono de A la diestra. A la diestra del trono de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a soportar el oprobio. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos leído. Número 1, que tenemos una grande nube de testigos. Cuidado con la grosería, porque alrededor tiene testigos. Cuidado con la patanería, porque alrededor tiene testigos. Cuidado, amados, con las obras de la carne y los pecados, porque alrededor tenemos testigos. Haga buenas obras y obedézcale a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos testigos. Tenemos testigos. Repasemos qué más dijo. Despojémonos del peso, de todo, no de alguna parte, de todo el peso y de todo el pecado que nos hace. ¿Por qué? Preguntaría alguien y decimos, porque Cristo viene pronto. Y con ese peso y ese pecado, la persona no puede ser levantada. Y es un pecado y es un peso que asedias todo el tiempo. Ese problema te asedia todo el tiempo. Esa situación te asedia todo el tiempo. Esa dificultad te asedia todo el tiempo. Y hay una oportunidad para despojarnos de ello. Hay una oportunidad para quitarnos ese peso de ella, de encima. Y correr. Ya no caminarle despacio al Señor. Ya no caminar al ritmo nuestro, como querer meter a Dios a mi ritmo. Yo me congrego, pero a mi ritmo. Yo busco a Dios. No, lo contrario, es decir, yo voy a correr a tu ritmo. Yo voy a correr. Por eso la Biblia dice es correr, a ganar las almas, a apoyar la obra para Dios. Amén. Y en estos últimos tiempos, poner los ojos de Jesús. Sobre todas las cosas, poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es autor y consumador de esa fe. ¿Dónde fue autor y consumador de esa fe? En esa cruz. En esa cruz fue autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque en esa cruz todos sabían que había muerte y maldición. Los romanos sabían que había muerte, por eso crucificaban a la gente. Los judíos sabían que había maldición, porque la ley dice que era maldito el que era colgado en un madero. Todo el mundo sabía que allí había muerte y maldición. Entonces pensaron que el destino de la humanidad seguiría siendo ¿qué? Muerte y maldición. Pero ninguno consideró las palabras de él, que dijo que tenía que ser juzgado, que tenía que ser condenado, que tenía que ser muerto en la cruz del Calvario. Y además, ¿qué iba a pasar? Que él iba a ser crucificado e iba ¿qué? A resucitar. Fue a la cruz voluntariamente, por ti, por mí. ¿Sabe? Para redimirnos de esa muerte y de esa maldición. Rescatarnos, que ese decreto de muerte y de maldición ya no esté más en nosotros. Por eso la cruz. Vamos a examinar varias cosas importantes. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19. Ponga la mirada de Jesús. Amén. Juan 19. Ayer me dieron un testimonio tremendo. Me impactó una abogada. Ayer estuvimos agasajados todo el día. Parecíamos nosotros representantes de la Cámara, pero de la Cámara de Dios, de la Cámara Santa. Y una abogada tremenda, esa mujer. Porque esa mujer la abandonó la mamá en la calle. La sacó un día
y la abandonó en la calle. No sé el proceso, quién la recogió, quién la ayudó, pero eso no le impidió a ella levantarse y ser una tremenda abogada, una tremenda mujer de Dios. Y decía que ella atiende casos. Y nos hablaba de alguien porque lleva personas a la iglesia. Decía, esa persona es multimillonario, pastores. No estamos hablando de eso, sí, pero multimillonario. Dijo, ¿y sabe qué tenía? No podía disponer nada. No podía mover nada. No tenía, sabiendo que tenía no sé cuántos bienes aquí, bienes allá, no podía mover nada. Yo nada. Porque le había dado la espalda a Dios. Sí, amén. Dijo, y lo impulsé para que fuera a la iglesia y se pusiera en paz, para poder mover lo que tiene que mover. Juan 19, versículo número 16. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Quién lo entregó? Pilato. ¿A quién lo entregó? A la humanidad, al pueblo. ¿Quién decidió que el Señor fuera crucificado? La humanidad, la gente. Ni siquiera fue Pilato, ni siquiera fue Herodes. Tú y yo decidimos que Cristo fuera crucificado. Sí, amén. La humanidad. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escuche, por favor, ponga atención, por favor. El Señor Jesús cargó su propia cruz. Pero ¿qué nos dijo a todos aquellos que le queremos seguir? Toma tu cruz y sígueme. Amén. Y tú no puedes pretender seguir a Jesús de Nazaret sin cargar tu propia ¿qué? Cruz. Así te cueste. Así te talle. Así a veces sientas cansancio de llevarla, pero hay que llevarla. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no llevaba esa cruz? No se había cumplido el propósito de pagar el precio del sufrimiento, pero después desatar el gozo de la salvación. Y si tú sigues llevando tu cruz abnegadamente, también desatarás el gozo de ver una respuesta de Dios. Amén. A mí me gusta tomar la palabra profética e insertarla. Por eso los jueves, cuando el Señor manda, yo no lo hago por propia cuenta. Ve y dile a tal que va a ser sanada. Ve y dile a este otro que va a ser levantado. Ve y adviértele a otro de esto para que esté orando y se cuide. A mí me gusta. ¿Y sabe qué me gustaría ahorita? Que hubiera uno o dos que se pusieran en pie, que buscaran al de al lado y le dijeran, sigue cargando tu cruz, porque detrás de eso viene un gozo grande de una respuesta. No desmayes, no desmayes, sigue cargando tu cruz, síguela cargando, la cruz que Dios te dio, que Cristo te dio. No desmayes, no desmayes, no desmayes. Sigue con esa cruz, porque detrás de esa cruz, de ese peso, hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo, hay un gozo dado por Dios, de ver la gloria de Dios, de ver la respuesta de Dios. Tomen asiento, por favor. ¿Qué ve usted de común en estos versículos? La cruz, no el madero, no la cruz hecha de concreto o pintada, no, la obra en la cruz, la obra espiritual. Dice aquí
Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos. Uno a cada lado, ¿se acuerdan? ¿Usted sabe qué significa que al lado se me crucificaron? Uno aquí y otro acá. La humanidad. Unos creerán, otros no. Por creer, mirando la obra en la cruz, se salvó uno. Por rechazar la obra en la cruz, se condenó el otro. Y así será la humanidad y ha sido. Unos miramos la obra en la cruz de Cristo, porque hay otras cruces, no se dejen engañar. Sí, amén. No estoy hablando de la cruz de Cristo. Amén. No la física, no el madero, no el concreto, no el cuadro, sino la obra que Él estaba haciendo en esa cruz. Pero hay otra humanidad que rechaza, aún viendo la cruz ahí actuando, aún viendo al Señor ahí muriendo, pero aún así prefirió burlarse, prefirió negar y le acarreó ¿qué? La condenación. Este otro, aunque muriendo, tuvo la oportunidad para ver la obra grande que se estaba gestando en esa cruz. Y tomó esa oportunidad para arrepentirse, para poner cuidado al momento que le daba Dios. Y tomar la última oportunidad Que yo para tome ser tu oportunidad. salvo. Que yo tome tu ¿Qué oportunidad. había en esa cruz? Oportunidad. Yo no sé cuántos anhelan una oportunidad, Amén. Yo la anhelo. pero ya está servida. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Se te estaba abriendo la oportunidad. Oportunidad para libertad. Oportunidad para sanar. Primero a los Corintios 1. Primera a los Corintios 1. Por favor, vaya a la epístola a los Corintios capítulo 1. Hoy tenemos Santa Cena, por eso voy un poquito rápido, porque quiero dar ese mensaje y pasar a la Santa Cena. Tenga paciencia. Hoy Dios le dijo que corriera la carrera como Con paciencia. hermano, yo quiero ser un poco brusco, perdónenme, pero yo veo esa gente para los conciertos que va 3 días antes, aguantando frío, aguantando hambre, aguantando baños sucios, sin bañarse y con baños horribles, pero no les importa. En el piso ahí haciendo. No les importa, le tienen paciencia para ver media hora a su artista favorito y sacar ahí en las fotos a todo el mundo que estuvieron ahí a 500 metros del artista favorito. Pero son felices que todo el mundo le ponga likes. Ay, sí, qué envidia que estuviste con tu artista favorito ahí a 200 metros. Se sacó una foto, sí, con un señor grandote que cargaba los parlantes. Y Jesús está al lado tuyo. ¿Cómo no vamos a tener paciencia para esperar que nos entregue algo más grande todavía? Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana ¿qué? La cruz. Qué tremendo, ayúdanos. ¿Cuántos usted ha visto que han hecho vana la obra de la cruz en sus vidas? Sí, salíamos a predicar a una calle llamada la del Cartucho, la original, y predicábamos a voz en cuello, gritando: arrepentidos y convertidos, Cristo te llama. Gritábamos una y otra vez y llevábamos unos megáfonos: Cristo te llama, Cristo te llama. Y oh, sorpresa tan grande, que por las calles salían de esa multitud de ollas satánicas que había personas que decían: yo fui pastor, Guárdanos. yo fui ministro de alabanza, yo pertenecía a una iglesia cristiana. Y les preguntaba a uno: ¿y tú
tú conociendo el poder del nombre de Cristo Jesús? ¿Qué haces aquí consumiendo tu vida y tu eternidad en esta hora? No sabían responder. Pero nosotros sí, porque en ellos se hizo ¿qué? Vana la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué hay gente que a veces se le para al diablo, a los brujos, a los hechiceros y nada pasa? Porque han hecho en su vida vana la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? No valorar ese sacrificio hermoso, no valorar esa entrega única, no valorar el respeto, el agradecimiento que yo tengo que tener todo el tiempo por esa oportunidad que me dio Jesús de Nazaret. Amén. Por eso el 18 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso el cristianismo, mucha gente nos habla de locos, de brutos, de ignorantes. Ellos se están perdiendo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos creemos que es poder de Dios en Cristo y en esa obra que hizo en la cruz del Calvario? Y el que cree eso, por eso ese sí se le para el diablo, a los brujos, a las brujas, a los hechiceros. Y cuando comienza a decir poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo retrocede y se hace, deshace toda brujería, toda hechicería, todo movimiento satánico se deshace, porque me levanto creyendo que hay poder de Dios en Cristo Jesús de Nazaret, y en esa cruz del Calvario fue derramado el poder de Dios para los que creen, para los que saben que en esa cruz del Calvario el Señor derramó su gracia, su gloria, su poder, su sabiduría a los que creen en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Que nunca acabara la obra de Cristo en su vida. Nunca. Que se hagan vanas otras cosas. A mí me han preguntado del Mundial de Fútbol. Yo creo que los vi todos desde 1970, que teníamos un televisor, si no me acuerdo, era Philips o Motorola, que lo había comprado en el 68 por la avenida del Papa. ¿Cómo era que llamaba ese Pío 12? Creo que era Pablo VI. Y veíamos el sábado grande con Michel Taleto, y yo y tú. Mírame. Y ¿cómo llamaban? Arturo Abella, a mediodía. Eso. No me acuerdo si Naturalia con doña Gloria Valencia Castaño también ya salía en esa época. Y desde ahí vi el primer mundial. Y los vi todos, y ya me preguntan, ¿y por qué? Porque eso se puede hacer vano. Cuando oye uno de tantos escándalos, de tanta cosa de dinero, de tanto eso se puede hacer vano. A mí ya no me va a trascender si ganó, perdió uno o no, pero la cruz de Cristo no se puede hacer vana en mi vida. Amén. Ni en mis hijos, ni en mi familia. Efesios 2. Efesios 2. Alabe al Señor. Bendiga. Efesios capítulo 2. Versículo número 16. Dice: y mediante la cruz reconciliar a Dios, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Escuchen lo que dice: matando en ella las enemistades. Pensaban que a Cristo lo estaban matando en la cruz y lo hicieron. Pero lo que no sabían era que Cristo estaba matando otra cantidad de cosas con él en la cruz.
Si usted y yo no estuviéramos reconciliados con Dios, no tenemos oportunidad de nada. Lo repito. Si usted y yo no estuviéramos reconciliados con Dios, no tenemos oportunidad de nada, ni en esta vida ni en la otra. Pero usted y yo estamos reconciliados con Dios gracias a esa obra que se hizo. ¿Dónde? En la cruz. Por eso usted se presenta a través de la sangre de Cristo. Porque esa sangre, ¿dónde se derramó? En la cruz. Por eso usted presenta a su hijo, papá o mamá. Y la presenta a través de ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús. Y es muy diferente que solo diga, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, a cuando usted dice, Señor, yo no quiero que mi hijo se pierda, yo no quiero que mi hija se pierda, por eso te la presento a través de ¿qué? De la sangre de Cristo que fue derramada ¿dónde? En la cruz. No hubo otra sangre derramada tan preciosa como esa. Porque hubo mucha sangre derramada. Yo le he dicho, los romanos crucificaron a mucha gente, pero esa sangre era la del Cordero de Dios. Pero también dice que mató en ella las enemistades. Cuando se hace la guerra espiritual, aquí matamos muchas cosas, no a las personas, aleluya, a lo espiritual. Enemistades, lo que quiere alejar de Dios. La incredulidad es una enemistad tremenda contra el plan de Dios. La debilidad por un pecado es una enemistad tremenda contra el plan de Dios. Un odio allá guardado hacia el papá, hacia la mamá o hacia el hijo, eso es una enemistad tremenda hacia el plan de Dios. Un temor hace que mucha gente se vuelva enemiga de Dios. El gusto por el mundo. Usted sabe la guerra que hacemos en este lugar los jueves para matar esos vínculos con el mundo, que muchos jovencitos, el diablo los busca día y noche para jalarlos al mundo, y nosotros aquí oramos y clamamos y decimos, eso se muere, eso desaparece, porque mi hijo no va a ser llevado al mundo para que se vuelva enemigo de Dios. Reconciliación ahí en la cruz. Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre. ¿De cuál Padre habla? El Padre eterno. Que en él habitase toda plenitud. ¿Quién es él? Jesús de Nazaret. ¿Qué es plenitud? Totalidad de todas las cosas. Lo que llena todas las cosas. Lo que hace falta. Lo que te hace falta está en la plenitud de Dios. Amén. Eres capaz de decirle a la persona que tienes al lado lo que te hace falta y lo que anhelas está en la plenitud de Dios. Mire, Dios me ha venido a mí hablando de milagros, así en vivo y en directo. No que fui a la página y miré por allá un milagro, no. Ayer saludaba a una joven que ella es médica. Y me dieron ese testimonio que me impactó. Muy buena estudiante, pero ya no tenía recursos de nada. Por separaciones de los padres, trae ruina a los hijos. Porque la palabra dice, una casa dividida contra sí misma cae. Amén. Y si la pareja se divide, ruina para la casa. Y si la pareja pelea, el diablo tiene por dónde meterse ahí para meter ruina y fracaso. Amén. Y ella sufría eso, el divorcio del papá, en todas esas cosas. Fue donde pero ella en su corazón quería estudiar medicina, quería ser médica. Fue donde una tía, y salió un vigilante de esos estrictos y en una tía adinerada.
Ayer nos lo contaban ahí en vivo y en directo, que me daban ganas de coger la silla, apretarla y decirle, me la va a pellizcar a usted a ver si sirva de mi testimonio. Y decía que fue a donde la tía a pedir, pienso yo, unas migajas. ¿Se acuerda que hubo una mujer que dijo, bueno, unas migajas? Y los hijos de Dios decimos, no migajas, no, el pan completo, Señor. O sea, el que tú tienes para tus hijos. Y ella fue donde la tía y el portero no la dejó entrar, porque es de un conjunto de esos muy tremendos de Guatemala. No, y no la espera ahí hasta que ella llegue. Yo no tengo esa autorización. Pero ella ya conocía a Cristo, esta hija. Y se puso a sentar ahí, obediente. Y oyó que el vigilante, o el celador, como usted lo llame, tenía prendida una emisora cristiana. Que le llamó la atención a este cliente. Y oía que el vigilante estaba llamando a alguien y dijo, vaya, porque el plazo es hasta hoy, vaya, inscríbase, llévese los papeles porque las becas, la oportunidad para las becas las dan hasta hoy, váyase. Entonces ella tuvo el impulso que se lo dio el Espíritu de Dios, pienso yo, para decir, oiga Señor, ¿usted es cristiano? Sí, Señor, yo también. Porque él tenía nube de testigos, mire, lo oyó ahí glorificando a Dios. Dijo, ay, es que yo le oí a usted algo, ella no tenía malbús. Le dijo, no, le oí algo de una beca así en tal universidad. Dijo, pero yo no tengo. El celador, ¿se imagina usted el celador? Cuando ellos muchas veces se ganan solo un salario mínimo. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Sacó y dijo, vaya mija, váyase para allá. Se inscribió, se ganó la beca y hoy en día es médico. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso de tener que oír la conversación de un cristiano ahí? ¿Quién hace eso? Díganme por favor, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque seguramente a ella le enseñaron a mirar la obra en la cruz de Jesucristo y eso la ha sostenido en su fe. Por eso dice aquí en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, lo que le hace falta está en él. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Su economía está peleando con usted? Se reconcilia. Sí, amén. En su hogar hay conflictos. La palabra habla de una reconciliación. ¿Usted está peleando con usted mismo? ¿Te acuerdas la canción de Juan Gabriel? Yo no nací para amar, nadie nació para amar. Se miraba al espejo. Hay reconciliación. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre. ¿De dónde? De su cruz. Usted quiere guerrearse esa paz para su casa. Usted quiere guerrearse esa paz para su economía. Usted quiere guerrearse esa paz para su salud. Usted quiere guerrearse esa paz como hombre o como mujer, como padre o como madre, como esposo, como hijo. Usted quiere guerrearse esa paz. Yo le digo que le ofrezco lo que la Biblia ofrece, que esa paz se hace mediante ¿qué? Mediante la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz trajo la paz y la reconciliación. Colosenses capítulo 2. Estamos ahí en Colosenses, pase al capítulo 2. Versículo 14. Vamos a ir terminando para entrar a la Santa Cena. Tenga paciencia. Dígale a la persona con una sonrisa maravillosa: tienes que correr la carrera con paciencia. Dile, si a ver, tienes que correr esta carrera con paciencia. Amén. Lo dice la Biblia, no me lo inventé yo. Y el Señor me dice aquí que hay personas que pelean con sí mismas. Y hay una pelea grave, tanto de no querer vivir
Señor dice aquí, ese sentimiento de no querer vivir, no lo puse yo, te lo puso el enemigo. Ese sentimiento de que eres poca cosa, que no le importas para nadie, te dice el Señor, no lo puse yo, te lo puso el enemigo. Y el Señor te dice, ¿quieres reconciliarte contigo mismo? Mira a mi hijo, mira la obra en la cruz, mira su sangre preciosa, y entonces te verás mejor a ti mismo o a ti mismo. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa acta, para poder ser anulada, necesitaba dos cosas. Número uno, porque era un acta contraria. Usted tiene actas a favor, se las da Dios, y usted tiene que pelear por esas actas a favor que le da Dios. Cuando Dios te dice, hay sanidad para ti, eso es un acta a favor y tú la peleas. Cuando Dios te dice, he aquí, he abierto un camino nuevo, tú peleas con esa acta y dices, fue Dios el que me abrió a mí ese camino nuevo. Cuando Dios te dice, no te desampararé ni te dejaré, es cuando usted se agarra con esa acta contra el enemigo y dice, mire diablo, usted no tiene por qué traerme a mí sentimientos de solo o abandonado, porque hay un acta de la palabra de Dios que me dice que no me dejará ni me desamparará. Cuando el diablo reclama a sus hijos, a sus hijas, a su familia, usted saca un acta poderosa y dice, mire diablo, escrito está, cree en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Esos decretos tenían ordenanzas, esa acta tenía decretos y ordenanzas. Porque el que no estaba bajo la ley era maldito. Así de sencillo. El que no estaba bajo la ley de Moisés era maldito. Entonces usted, ¿cómo iba a poder alabar al Dios de Moisés, de Abraham y de Isaac bajo maldición? No lo podía hacer. La única forma de hacerlo era quitando esos decretos. ¿De dónde fueron quitados? De la cruz del Calvario. Pero también hay decretos espirituales contrarios. ¿Cómo sabes tú que un ancestro tuyo le haya quitado la vida a otro? Por allá hace 200 años. Y que la respuesta de la viuda o de los huérfanos de ese fue, maldita sea la generación de estas personas. ¿Cómo sabes tú que tus ancestros le hayan robado la tierra a otros? Y la maldición haya sido maldiga el futuro de estas generaciones de este hombre que robó las tierras. Y nacen los bebés, pero ellos llevan los decretos de maldición de los ancestros, a no ser que se anulen, se quiten y se claven ¿dónde? De la cruz del Calvario. O sea que usted no puede ser libre de maldiciones, sea por la ley o espirituales, sino es a través de ¿qué? De esa cruz. Sí, amén. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no solo para ahí, porque con esto vamos terminando, para pasar a la Santa Cena. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quién tiene muchas de sus bendiciones? Los principados y las potestades. Así lo dijo alguien el diablo. Ah, no, eso no es bíblico. ¿Cómo que no? ¿Acaso no dice la palabra que hay que atar al hombre fuerte? ¿Acaso no dice la palabra que hay que quitarles las armas al hombre fuerte? ¿Acaso no dice la palabra que hay que entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatarle esos bienes y decirle, diablo, eso no te pertenece a ti, eso me pertenece a mí? Amén. Porque soy hijo o es hija de Dios. Amén. Dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted quiere triunfar?
Yo quiero ver los triunfadores que se ponen de pie. Bueno, el Señor quiere ver los triunfadores que se ponen de pie. No me mire a mí, por favor, mire la cruz de Cristo. Mire esa obra en la cruz de Cristo. Pastor Adonis, hacer una oración. Yo soy el pastor, bueno, Dios me usa, pero la que aguanta, la que resiste todo tiempo, por eso la consiento. A ratos, pero me dicen que no sea tan a ratos, que sea todo el tiempo. Es esta mujer. ¿Cuál es el secreto? ¿Se echa un perfume especial? Sí, el de Dios. Amén. Aleluya. Pero creo hasta que ella mira la cruz de Cristo. Aleluya. La obra de Cristo. La obra que se desató allá en Jesús. Así que le voy a dar a usted 30 segundos. A usted, amable. Y a ustedes, amables oyentes. Y personas que están aquí. Para que usted reflexione, ¿qué es eso que le tienen capturado los principados y las potestades? Y usted tiene que despojar. ¿Cuál es ese triunfo que usted anhela? No lo lleve solo en parte material y económica, porque le aseguro que ver a su hijo convertido es un triunfo maravilloso. Sí, amén. Porque le aseguro que ver a ese joven drogadicto saliendo de la droga es un triunfo maravilloso. Porque le aseguro que ver a esa hermana viuda o que la abandonó el esposo, viéndola a nosotros levantada, viéndola ayudada, viéndola restaurada, eso es un triunfo maravilloso. Porque le aseguro yo a usted que toda una vida que se ha llegado de tristeza, de imposibilidad, de impotencia, pero se abre el camino y se ve la bendición, eso es un triunfo maravilloso. Porque seguramente te han dicho, esta enfermedad es incurable. A Olguita, bendigo a Olguita por la fe. Oiga, ¿cuántos fuimos conscientes de Edelmira? Eran cosas incurables. Eran decretos contrarios. Lo que han dicho los neurólogos, los especialistas allá con Olguita, pero imposible. Para ellos, para Dios no fue imposible. Amén. Producir nueva circulación de sangre allá. Vida en donde ellos declaraban muerte. Pero porque por un instante vemos la cruz de Cristo y creemos que hay ahí un triunfo para nosotros. No porque no lo hayamos ganado o lo merezcamos, sino porque Él ya lo ganó por nosotros y simplemente no lo quiere compartir. Así que en estos 30 segundos que usted tuvo, o el minuto, para reflexionar cuál es ese triunfo que anhela, el triunfo de la felicidad, de la paz, de la salud, del bienestar. Este es el momento. La oración, por favor, pastor. Te repetimos. Cierra los ojos. Y vas a repetir: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo hoy decido que tú triunfes en mí, como un día triunfaste en la cruz de Cristo. Señor, perdóname, porque me has hablado, porque me has llamado, porque me has mostrado y no he querido obedecer, porque he querido hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname y ayúdame a llevar mi cruz, a tomar mi cruz y a seguirte. Porque después de eso, ver el gozo. Señor, hoy decido ponerme a paz con Perdóname. Nuevamente te abro mi corazón y te recibo como mi Señor,
y mi Salvador. Señor, te entrego mi vida. Y en tu nombre, Jesucristo, renuncio a la rebelión, a la desobediencia, al pecado, oculto o manifiesto. Mi Cristo, te pertenezco. Y digo, como dijiste tú, hágase la voluntad del Padre en mi vida y no la mía, y no la mía, y no la mía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos a administrar la Santa Cena para los hermanos bautizados, sumergidos